En este vídeo vamos a hablar de la elaboración del plan de negocio de la microempresa dentro de la unidad formativa 1820, Marketing y Plan de Negocio de la Microempresa. Lo que vamos a ver en este pequeño vídeo es pues, un poco el contenido del plan de negocio, qué utilidad tiene, qué diferentes alternativas existen para su elaboración y qué contenido debe tener. Entonces, bueno, lo primero es que un plan de negocio debe cubrir, por así decir, estas áreas. Debe tener una introducción en la que se hace, normalmente esa introducción en este momento suele llamarse resumen ejecutivo, donde se hace un resumen de todo lo que se va a ver después en el documento. Lógicamente habrá que hacer un mercado, una manera de explicar cómo está la empresa o el proyecto en función del mercado donde se va a desarrollar. Lógicamente, un plan comercial, cómo se vende en ese mercado, vender en ese mercado. Un plan de producción, es decir, cómo la empresa va a ejecutar las actividades y los procesos para poder desarrollar su actividad. Lógicamente, definir los recursos con los que se cuentan. Dentro de los recursos humanos podemos estar hablando de recursos humanos propios de la empresa, empresas colaboradoras, asesores externos, etcétera. Y un plan económico-financiero, es decir, un plan económico que sustente y que de alguna manera demuestre que ese proyecto que se está poniendo en marcha es un proyecto viable. La primera, digamos, clave de negocio es dejar clara y reflejar la idea de negocio. Todo proyecto de empresa o incluso todo proyecto empresarial funcionando, pero quiere evolucionar en el mercado, parte de una idea de negocio. Entonces, esa idea de negocio tiene que basarse en algo muy concreto, que es una oportunidad del mercado. Es decir, las ideas de negocio solo son negocio si aprovechan una oportunidad del mercado. También es importante tener claro que cualquier idea de negocio, para ser exitosa, tiene que proporcionar valor. No solo valor a los clientes, sino que tiene que proporcionar valor a la empresa que pone en marcha el negocio, a los clientes y además a la sociedad en su conjunto. De lo que antes, de lo que quizá hace 100 años se pensaba que podía ser un desarrollo empresarial, pero en estos momentos está muy claro que si una empresa no aporta valor a la sociedad en la que está inmersa, lo que hace es restar valor. Va a consumir recursos, o va a producir contaminación, o va a producir problemas sociales, etcétera. Es decir, la empresa tiene que tener, la idea de negocio tiene que tener un componente de aportar valor a la sociedad, además de a la empresa. Y, por supuesto, la base fundamental de cualquier idea de negocio para ser exitosa es que tiene que satisfacer alguna necesidad de los clientes actuales y futuros. Entonces, con estas ideas en la cabeza, se debe abordar la puesta en marcha del negocio. Y con esta idea es en la que la que se debe desarrollar en todo lo que llamamos plan de negocio. Entendiendo como plan de negocio un documento o conjunto de documentos en los que se va a reflejar pues todo esto que decíamos en la primera diapositiva, que es el desarrollo de la idea de negocio en un mercado para obtener unos beneficios. Por lo tanto, si empezamos el desarrollo de esa idea de negocio, pues tenemos que ver aspectos internos y aspectos externos. ¿Qué son los aspectos internos? Los aspectos internos son este equipo promotor que está poniendo en marcha un determinado proyecto de negocio. ¿Qué tal está? Es decir, la idea es buena, el equipo promotor, las personas tienen capacidad de llevarlo a cabo, se cuenta con los recursos económicos, formativos, recursos técnicos para llevarlo a cabo. ¿Qué estructura tiene esa que va a salir al mercado? Es verdad que estamos haciendo un plan, por lo tanto, no necesariamente tenemos que tener todo desde el minuto uno. El análisis de los factores internos no es solo lo que tenemos, sino, lo más importante, lo que necesitamos.
Entonces, lo que necesitamos incorporar a nuestro proyecto. Y luego están los factores externos. Los factores externos es analizar, pues, lo que rodea a el entorno donde se va a desarrollar ese negocio. Pues sobre todo y fundamentalmente el mercado. ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? ¿Cómo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a llegar a esos clientes? ¿Cómo nos vamos a comunicar con ellos? ¿Cómo les vamos a hacer llegar el producto o servicio? ¿Qué tan ajustado está mi idea de negocio con lo que el mercado necesita? ¿Qué conocimiento tiene el mercado de mi empresa, de mi proyecto, de mi idea, de mi producto o servicio? No es lo mismo salir al mercado con una idea totalmente novedosa, por lo tanto el mercado tendrá poco conocimiento, o salir al mercado con un producto que ya existe, que el mercado conoce bien y que lo que tengo que hacer es esforzarme en que me conozcan a mí. Más aspectos externos, pues la localización, la situación social. Es decir, no solo, mi empresa no está sola en el mercado, ni solo están los otros competidores. Hay otros agentes sociales que de alguna manera pueden influir en el mejor desarrollo o peor de mi negocio. Por ejemplo, imaginemos que ahora mismo quisiéramos poner en marcha un basado en un proceso, por ejemplo, altamente contaminante, pues la situación social, el entorno social no admite, es crítico con ese tipo de... Por lo tanto, este tipo de cosas también las tenemos que tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, quiero poner en marcha un negocio que se basa en pues salarios bajos o en condiciones de trabajo complejas o peligrosas, pues la situación social en estos momentos tampoco es favorable a este tipo de estructuras. Pues hay que estudiar el entorno social en el que nos estamos moviendo. Cuando analizamos o cuando queremos desarrollar una idea de negocio, pues a veces tenemos que nutrirnos de esas ideas. Podemos tener una idea genérica, pues yo quiero hacer un proyecto para resolver una necesidad que ahora mismo es la necesidad de que las personas, pues, de que se respeten los aforos en las tiendas, en las peluquerías y tal, y evitar las colas que se hacen porque la gente tiene que esperar. Bueno, pues mi idea es esa, mi idea genérica es esa. He detectado una oportunidad, he detectado una necesidad en el mercado, pero ahora tengo que materializarla. Bueno, pues las fuentes de idea de negocio y además el cómo convertir una idea en un negocio, pues existen múltiples fuentes. A veces tenemos aquí una pequeña lista que es pues copiar buenas ideas. Por ejemplo, ya existen las aplicaciones de cita previa, por ejemplo, desarrollar una aplicación de cita previa para pequeños negocios o conseguir un producto novedoso, aprovechar experiencia y conocimientos del equipo promotor. Lógicamente, si el equipo promotor tiene unos conocimientos técnicos, pues van a poder aportar al desarrollo de esa idea empresarial. Demandas insatisfechas y un aspecto muy importante que muchas veces no se toma en consideración, y es que una parte importante de las fuentes de idea de negocio o de desarrollo del negocio está basado en las aficiones, no solo en la experiencia profesional, sino en la experiencia personal. Si alguien es aficionado a la escalada, por ejemplo, pues, pues puede plantearse montar una empresa de transporte porque tiene los conocimientos necesarios para temas de seguridad, de equipamiento, etcétera, no como consecuencia de su experiencia profesional, sino como consecuencia de su experiencia personal, su experiencia deportiva. Entonces, las fuentes para desarrollar una idea empresarial son variopintas y no tiene que basarse solo en, en la parte profesional. Al final, lo importante es que el desarrollo de la idea de negocio tiene que satisfacer necesidades y, muy importante, tener algún tipo de factor diferenciador. Algún tipo de factor diferenciador puede ser o ser un producto que satisface una necesidad que nadie más satisface en el mercado, eso es complejo, o a lo mejor el factor diferenciador es que para conseguir satisfacer mi necesidad tengo que comprar por internet y alguien pone una tienda al lado de mi casa que me vende aquel producto que si no fuera por esa tienda yo lo tendría que comprar por internet. Y cada vez que lo compro por internet me arriesgo a que me llegue en fecha, a que el producto no responda a lo que yo pedía, etc. Es decir, a veces el factor diferenciador es simplemente estar ahí. Y otras veces el factor diferenciador es ser amable, tener una bonita decoración de la tienda, ser rápido, dar buen servicio. Es decir, el factor diferenciador
ser totalmente novedoso. El factor diferenciador a veces puede ser barato o ser caro, o dar una imagen de exclusividad, o dar servicio a domicilio. Es decir, el factor diferenciador puede ser cualquier cosa que me permita aportar a un grupo de clientes algo que otros proveedores no les dan. En definitiva, pues esto da lugar a nuevos modelos de negocio también. A veces, por ejemplo, la venta a domicilio puede ser un nuevo modelo de negocio. La venta por suscripción es un nuevo modelo de negocio. A veces, la innovación que nos encontramos en el producto o servicio que le proporcionamos a nuestros clientes, sino la forma de acceder a él. Por ejemplo, la posibilidad de pedir por internet o la posibilidad de recibir servicios de peluquería en casa. No sé si existe, pero es un modelo de negocio distinto. No es igual el negocio de peluquería, que estoy sujeto a un sitio y tengo que esperar a que los clientes vengan, a me doy de alta en internet, monto una página de Instagram súper chula en la que se ve el tipo de peinados que hago. Además, me especializo en peinados para eventos y lo que hago es que voy a domicilio de las novias, o de los novios o de los invitados de una boda, etc. Entonces, es un modelo de negocio diferente. A veces la innovación viene por la aparición de nuevos modelos de negocio. Y todo ello, como decía antes, tiene que dar lugar a algún tipo de ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Una ventaja competitiva es una diferencia entre un producto, servicio o empresa y el resto de las que están en el mercado, que el propio mercado, los clientes, aprecian como mejor, es algo que yo tengo diferente y que el mercado lo aprecia como mejor y además está dispuesto a pagar por ello. Esto es importante. Muchas veces tenemos idea de pensar que una ventaja competitiva es ser más barato, ser más bonito. Una ventaja competitiva es algo que mi empresa tiene y las otras no, pero ojo, no es que lo diga yo, sino el mercado, los clientes tienen que darse cuenta y además estar dispuestos a pagar por ello. A eso es a lo que se llama ventaja competitiva. ¿Cuál es la ventaja competitiva de Apple respecto de otros fabricantes de teléfonos inteligentes? Por ejemplo, de Huawei. Bueno, pues las personas que compran los productos Apple contarán por qué compran los productos Apple. Porque podemos considerar que son más caros y hay personas que no están dispuestos a pagar ese sobreprecio, pero hay otras personas que sí están dispuestos a pagar por esa diferencia, sea cual sea que ellos han identificado. Entonces, es importante tener claro que las ventajas competitivas no son objetivas, son subjetivas. Es algo que aprecia el mercado. Es verdad que hay veces que el mercado aprecia algo objetivo. Por ejemplo, pues una mayor durabilidad. Este producto es que dura más porque está fabricado con mejores materiales, con un mejor diseño. Y entonces, como dura más, tiene una ventaja competitiva que el mercado aprecia porque está dispuesto a pagar y además es objetiva. Pero hay otras veces que la ventaja es subjetiva porque depende de factores psicológicos, de factores estéticos, por ejemplo. Fijaros que estos que tenemos aquí, los factores económicos que tienen que ver mucho con el precio o la forma de acceder, la forma de pago, por ejemplo, es un factor económico. Luego están los factores prácticos que tienen que ver con el uso, con la forma de uso, con la facilidad de uso. Y luego está, y sobre todo con la accesibilidad. Un factor práctico es que la tienda está cerca. Y un factor técnico tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, con pues, la mayor durabilidad, temas de diseño ergonómico, etc. Pero los factores psicológicos y los factores estéticos son totalmente subjetivos. Yo me compro esta ropa porque me gusta. La ventaja competitiva es que es más bonita. Ser más bonito no es objetivo, ser más bonito es subjetivo, porque habrá personas que lo encuentren más bonito y personas que lo encuentren menos bonito. ¿Y qué son los factores psicológicos? Los que tienen que ver con las cosas que, son totalmente personales. Por ejemplo, nuestra imagen de prestigio. Los factores psicológicos son los que hacen que se puedan vender productos extraordinariamente caros simplemente porque dan imagen de porque son aspiracionales. Es decir, es que yo quiero poder conseguir aquello, conseguir aquella cosa. Entonces, bueno, pues
las ventajas competitivas de nuestro negocio tenemos que interiorizarlas y tenemos que saber verlas. Y sobre todo, tenemos que saber comunicárselo al mercado. Si yo estoy produciendo, soy capaz de fabricar un producto de una calidad extraordinaria a un precio estupendo, pero el mercado no es capaz de darse cuenta, pues esa ventaja competitiva en realidad no existe. La ventaja que yo veo como promotor del negocio, si el mercado, esa ventaja no existe. Entonces, uno de los grandes esfuerzos que hacen las empresas en sus campañas de comunicación y en su estrategia de comunicación es trasladar al mercado lo que ellos consideran que son sus ventajas competitivas. Una vez que hemos hecho ese análisis de mercado, hemos visto las diferentes alternativas que existen en cuanto a ventajas competitivas, ideas de negocio, formas de acceder al mercado, modelos de negocio, cómo cobrar, cómo distribuir, cómo vender, pues ya nos focalizamos en un modelo de negocio concreto, ya tomamos una decisión. Pues voy a montar una peluquería, pero que no va a ser una peluquería, sino que voy a proporcionar servicio a domicilio y además va a ser de precios exclusivos porque voy a domicilio. Además hago un trabajo de mucha calidad, yo misma hago los diseños, yo además enseño a otros profesionales a hacer las cosas y soy capaz de tener un equipo de total confianza, me hago cargo de todos los costes. Cuando mi cliente me contrata, solo me paga a mí, yo soy quien contrata al resto del equipo que da el servicio de peluquería, corte de pelo, manicura, estética, etcétera. Es decir, ese es mi nuevo modelo de negocio y ahora yo ya tengo que ponerlo a funcionar, ¿vale? Por lo tanto, mi tipo de negocio, cuáles son los factores de éxito, el plan de negocio, lo que tiene que centrarse ya es en el desarrollo de ese modelo de negocio concreto. Normalmente no una idea de negocio, habla de un plan de negocio, de un modelo de negocio concreto. Y el plan de negocio lo que tiene que explicar a quienes están interesados es pues ese modelo de negocio concreto. Y dentro de la decisión de tomar un modelo de negocio concreto, no podemos olvidarnos de ese análisis externo del mercado, considerando estos elementos que define Michael Porter, ya conocemos del modelo de las 5 fuerzas de Porter. Tenemos que interiorizar las barreras de entrada y barreras de salida. ¿Esto qué es? Es decir, es el esfuerzo que vamos a hacer para entrar en el mercado. Si decidimos entrar en ese mercado, a pesar del esfuerzo que hay que hacer, tener claros cuáles son las barreras de entrada que van a tener otros entrantes en el mercado, es decir, hasta qué punto mi negocio puede ser fácilmente imitable. Y además, tengo que tener claras las barreras de salida, es decir, si esto no va bien, ¿qué me va a costar? O cómo me las arreglo para dejar el negocio y dedicarme a otra cosa, o cómo me las arreglo para cambiar alguna cosa del negocio. Estas son las barreras de entrada y las barreras de salida. Las barreras de entrada tienen que ver o se analizan normalmente para saber si mi negocio es fácilmente imitable o no. Me explico. Si mi negocio está basado, por ejemplo, en una patente, yo he conseguido patentar un producto para resolver pues, un determinado problema, pues he patentado un dispositivo que permite por 5 euros filtrar toda el agua que sale del grifo e incorporarle las sales y minerales que tiene que tener para hacer un agua perfecta. Y eso se hace con un dispositivo que cuesta 5 euros y unas pastillitas que se ponen mensualmente, que cada pastillita cuesta 10 céntimos. Y lo tengo patentado. Lógicamente, imitar ese negocio es muy complicado porque la patente es mía. Cualquiera que quiera vender ese dispositivo me va a tener que pagar a mí, o me lo compra a mí si yo lo fabrico, o por lo menos me va a tener que pagar la patente, los derechos de patente. Por lo tanto, imitar o sustituir ese negocio será complicado. Es decir, es un negocio con altas barreras de entrada. Normalmente cuando se habla de diferenciación de productos, se refiere a eso. Si yo tengo un producto que es muy distinto y que es difícil de imitar, pues las barreras de entrada son altas. Lo normal es que las barreras de entrada
las normales o las más frecuentes pueden ser los requisitos de capital. Es decir, si yo entro en un negocio, para que otro llegue, pues va a tener que hacer un desembolso. Y lógicamente, como yo estoy antes, pues hasta que consiga ponerse a mi altura, le va a costar trabajo. Sin embargo, todos sabemos que, por ejemplo, muchos bares y restaurantes que estaban en nuestras ciudades se han reconvertido a franquicias. ¿Por qué? Pues porque el franquiciado tiene precisamente ese capital que permite hacer la, entre comillas, hacer la competencia. Es decir, el franquiciador lo que hace es que se dirige al bar y le dice, mira, te ofrezco la posibilidad de ser mi franquicia, porque si no, voy a poner otro restaurante, porque como yo soy grande y tengo capacidad de capital y tengo, además, tengo economías de escala y en muchos casos tengo un producto diferenciado, pues yo creo que te interesa ser mi franquiciado porque posiblemente no vas a poder competir bien con las condiciones que yo pongo. Pero en otras circunstancias, pues si yo tengo un restaurante y además es un restaurante, imaginad, por ejemplo, el bulli, montar un bulli al lado del bulli es imposible. ¿Por qué? Pues porque hay que tener unos conocimientos, una reputación, una experiencia y sobre todo equipo, etcétera, etcétera, que es imposible. Entonces, por eso, cuanta más inteligencia, cuanto más creativo, cuanto más diferente en diseño sea un negocio, más difícil es superar las barreras de entrada para limitarlo. Si yo, mi negocio es, pues, por ejemplo, una zapatería para distribuir zapatos de todo tipo que compro a los mismos mayoristas que compran las 3 zapaterías del barrio, pues la probabilidad de que entre otro y me ponga una zapatería al lado para hacer exactamente lo mismo que yo, pues es relativamente sencillo. Es verdad que hace falta un cierto capital, pero tampoco mucho. No va a tener no va a tener esfuerzo con los canales de distribución, porque los canales de distribución son los mismos que los míos, es decir, por una tienda. Si yo, sin embargo, pongo un negocio y lo que hago es ir a domicilio, pues ahí es más difícil de sustituir. ¿Por qué? Porque si yo voy a las casas de la gente, antes tengo que haber hecho un esfuerzo de ganarme su confianza. Las personas normalmente somos reacias a dejar entrar en nuestra casa cualquiera, por lo tanto, otro que me ofrezca lo mismo, pues va a ser difícil que cambie. ¿Vale? Los clientes es difícil. Y luego, pero también tengo que tener en cuenta las barreras de salida. Cuidado, si resulta que yo para montar mi negocio tengo que hacer inversión en una maquinaria que es muy costosa, si luego cambio de negocio, ¿qué hago con toda esa maquinaria? ¿La podré vender? ¿Vale? Entonces, por eso también cuando se abre un negocio nuevo, una de las cosas que hay que pensar, y lo hemos visto en las unidades anteriores, es ¿cómo voy a incorporar las inversiones, los equipamientos? ¿Los voy a comprar o los voy a alquilar? Pues tiene que ver con esto. También tiene que ver de, oye, y si la cosa no me va bien, pues prefiero alquilarlos que simplemente se los devuelvo al proveedor. A lo mejor en los dos primeros años, alquilándolo, pago más que lo que me hubiera costado, pues un préstamo, por ejemplo, o lo que me hubiera costado la amortización si lo compro. Pero en los 2 primeros años los negocios pues no tienen seguridad de permanencia. Y así sucesivamente. Hay veces que las barreras de salida son cuestiones legales. Por ejemplo, imaginemos pues que tengo he cobrado una subvención, me han dado una subvención o tengo una concesión para explotar, por ejemplo, una biblioteca municipal y me quiero ir. Y me dicen, no, es que tienes una concesión, es decir, te hemos dado una autorización para explotar este negocio durante 4 años, así que hasta dentro de 4 años las restricciones legales pueden venir. Porque hay otro tipo de restricciones legales, pero no. Bien, pues al final de lo que se trata es, tengo mi negocio analizado, ya tengo visto cómo voy a hacer las cosas, ya tengo mi modelo de negocio definido y ahora lo que tengo que hacer dentro de mi plan de negocio es hacer una previsión y planificación económica. Es decir, necesitaría hacer un presupuesto de financiación, ver cómo van a ser los ingresos, ver cómo van a ser los gastos y, ojo, muy importante, acordaos
Ingresos y gastos son conceptos contables. Mi ingreso se da cuando yo le facturo a mi cliente y mi gasto se da cuando mi proveedor me factura a mí. Pero eso no es lo mismo que los cobros y pagos. Yo puedo facturar a un cliente, pero resulta que el cliente no me paga al contado. Hombre, si tengo una tienda, sí, pero si tengo otro tipo de negocio, a lo mejor mi cliente no me paga al contado. Si me dedico a hacer proyectos de algún tipo, pues el cliente a lo mejor me hace un pedido para iniciar el proyecto, yo le cobro un porcentaje y en ese caso sí he obtenido un cobro, pero el total del proyecto lo tengo que elaborar sin seguir cobrando. Entonces, por eso es muy importante también el plan de tesorería. Y sobre todo en los negocios, cuando se empieza un negocio, es fundamental hacer un plan de tesorería. Muchos negocios cierran antes de los 2 años de vida por no haber hecho un correcto plan de tesorería, porque de pronto se quedan sin dinero para pagar, no sin ingresos. A lo mejor están facturando, pero se quedan sin dinero para pagar. ¿Vale? Entonces, es muy importante hacer estas previsiones y planificaciones económicas. Es verdad que cuando yo hago mi plan de tesorería me puedo encontrar que a partir del mes 4 ya no puedo pagar. ¿Qué hago? Puedo montar un negocio porque como no voy a poder pagar a partir del 4, no, tampoco es eso. Yo tengo que tener claro mi plan de tesorería. ¿Por qué? Sobre todo porque a la hora de querer hacer viable mi negocio, yo puedo tener un proyecto que la facturación justifique la viabilidad del negocio y el problema lo tengo con la disponibilidad económica. O a lo mejor tengo que adquirir una determinada maquinaria, un determinado equipo o un determinado software y para eso sí que, si lo tuviera, podría empezar a facturar y a cobrar. Entonces, para eso hay que buscar financiación. Es un elemento básico de un proyecto de negocio. ¿Qué sistemas de financiación existen? Bueno, pues aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Puedo pedir un préstamo o un crédito, esto es financiación bancaria. Puedo pedir también un microcrédito, esto también puede ser financiación bancaria, a veces es financiación de algunas entidades públicas o privadas que dan microcréditos. La diferencia entre un préstamo y un microcrédito es que los microcréditos las cantidades son muy pequeñas. Un préstamo puede ser pues, de millones de euros. El crowdfunding o el crowdlending, esto es pedir dinero a través de Internet a la gente en general, a desconocidos. Es decir, yo planteo mi proyecto y utilizando una plataforma de crowdfunding o de crowdlending, lending quiere decir, crowdlending es préstamo, ¿vale? Es otra forma de conseguir. El crowdfunding me dan el dinero y el dinero a cambio de unas determinadas prestaciones. Muchos negocios, por ejemplo, montan un crowdfunding y lo que le ofrecen a los financiadores es su propio producto. Es decir, yo quiero poner una empresa para hacer camisetas con diseños creativos, pero necesito pues comprar la maquinaria, comprar las camisetas, comprar la maquinaria para imprimirlas, pagar a los diseñadores. Vale, yo pido financiación y lo que hago es que a estas personas que me financian les doy a cambio de la financiación pues producto en condiciones ventajosas. Pues si las camisetas van a costar 50 euros, pues a estas personas les regalo, si me han dado 100 euros para financiarme, pues en vez de darle 2 camisetas, y exactamente como si las hubieran comprado, pues les doy 3. De tal manera que están obteniendo el producto con un ahorro. La pignoración normalmente cuando un negocio está empezando es complicado. La pignoración es como lo que se hace en el Monte de Piedra, es empeñar algo. Imagínate que yo he heredado, por ejemplo, una maquinaria. Entonces, con esa maquinaria, porque mi padre tenía un negocio, yo quiero seguir con el negocio, pero como desde que mi padre dejó el negocio hasta que yo lo voy a poder abrir, han pasado 6 meses, hemos perdido a los clientes, no hemos tenido facturación, vale, pero yo tengo esa maquinaria tiene un valor. Bueno, yo voy al banco y pido como una especie de préstamo hipotecario, pero en vez de una hipoteca, porque no se trata de un inmueble, un préstamo con una garantía de esa maquinaria. Eso se le llama pignoración. Si yo no pago, el banco se queda con la maquinaria. Esto existe. No conozcáis ningún caso, pero os aseguro que esto existe, sobre todo, pues eso, en situaciones de maquinarias que son modernas, que son costosas, etc. Tenemos, por supuesto, las subvenciones. Las subvenciones es dinero público a fondo perdido.
hay veces que hay subvención, bueno, mentira, si es una subvención es a fondo perdido, es decir, es un dinero que te dan y que no tienes que devolver, y normalmente son las administraciones públicas. Y luego están las 3 Fs. Las 3 Fs, que son la abreviatura de Friends, Family, Friends and Fools, es decir, pues la familia que te deja dinero, los amigos, y fools es locos, pues gente que está loca y que está dispuesta a poner dinero en negocios pues prácticamente a cambio de nada. Normalmente la financiación Family, Friends and Fools se supone que también es, si no a fondo perdido, casi a fondo perdido. Es decir, es un dinero que te deja tu familia, tus amigos, asumiendo el riesgo de que a lo mejor no se lo vas a devolver. Es decir, si la cosa va bien, hay un compromiso tácito de que se lo vas a devolver, pero bueno, pues si no va bien, pues tampoco pasa nada. Eso es importante también tenerlo claro, porque esto forma parte en Estados Unidos, en el mundo anglosajón y sobre todo en Estados Unidos, está muy extendido, pero se firman auténticos contratos. Es decir, hay que dejar claro qué es lo que hay, porque si yo me comprometo con un amigo, le voy a devolver el dinero y luego tengo dificultades y no se lo puedo devolver, no solo he perdido el dinero, he perdido el amigo. Entonces casi es preferible, pues eso, montar un crowdfunding, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la presentación del plan de negocio. Ya estamos pensando en que yo voy a elaborar un documento o documentos donde voy a reflejar todo este análisis que he hecho. Bueno, pues la presentación del plan de negocio tiene varias fases. La primera es recolectar información. Mucha de la información la creo yo, pero hay mucha información que tengo que buscar. ¿Por qué? Porque para yo decir que mi producto es novedoso, tengo que analizar si en el mercado existen cosas parecidas o lo mismo. Para yo poder demostrar que mi producto tiene un mercado potencial, pues hacer encuestas o habré tenido informes donde se explica que la necesidad existe, está insatisfecha y que a las personas se les ha encuestado y han dicho que les gustaría tener pues un depurador de agua que mediante etcétera, etcétera. Es decir, hay que recolectar información que a veces es buscarla en internet, cámaras de comercio, informes sectoriales, el propio INE, Instituto Nacional de Estadística, las administraciones públicas que la informen, los diferentes ministerios que elaboran informes sectoriales. Toda esa información son fuentes de información para montar un negocio, pero a veces también es fuentes de información que yo elaboro. Es decir, pues hago a través de Google Forms una encuesta y la publico en mi página de Facebook para que la gente la rellene y me diga lo que piensa de un determinado asunto. Lógicamente eso no tiene valor estadístico formal, pero tiene un valor que yo puedo utilizar explicando, diciendo, he sacado unas conclusiones a partir de esto que yo he hecho, he recibido pues 300 respuestas, el 25% han dicho no sé qué tal. Esto no tiene valor estadístico, pero tiene un valor. Entonces, yo podré sacar una serie de conclusiones. No es lo mismo hacer un estudio de mercado encargado de una empresa especializada con todo el científico del mundo, pero también es una información. Es decir, recolectar información es traer información. Y yo con esa información saco las conclusiones que puedo sacar. Luego, lógicamente, preparar datos financieros. Lo mismo. Aquí los datos tienen que ser. Si en el mercado se venden, pues no sé, la gente se gasta 5 millones de euros al año, entre todos los españoles nos gastamos 5 millones de euros al año en curar. Y yo digo que voy a salir al mercado y que me voy a llevar el 10 mercado, pues resulta que de esos 5 millones de euros yo me voy a 500. Pues esos son datos financieros. No facturar el año, sino decir qué paso para extraer esa información, ¿vale? Con eso tengo que hacer ventas de ingresos, planes de gastos, de financiación, etcétera. Luego, con toda esa recopilación de información, elaboro documentos. ¿Vale? Los documentos de un plan de negocio pues tienen, como dije al principio en la primera diapositiva y como tenéis en los apuntes, pues unos determinados capítulos que tienen que tener. En el manual de esta unidad de aprendizaje, pues tenéis un manual, o sea, un índice tipo. De hecho, también tenéis una plantilla, además podéis ver en internet, hay miles de ejemplos de planes de negocio con el índice. Y finalmente, no basta con elaborar documentos. El documento sirve para algo. ¿Para qué? Para presentárselo. ¿A quién? Pues para presentárselo a diferentes audiencias que veremos a continuación
y a las que les tendremos que adaptar ese contenido. Es decir, no todas nuestras audiencias quieren ver las mismas cosas. Para presentar mi documento, pues podré utilizar un documento físico, un documento en papel. Cada vez más este tipo de presentaciones se hacen en documentos digitales, es decir, ya pues en los bancos, en los etcétera, pues documentos digitales. Pero además, yo puedo tener que hacer una presentación visual, es decir, no una presentación con todos los detalles, sino un pequeño resumen con una presentación tipo PowerPoint, un vídeo o algo así. Y para eso os pongo aquí, digamos, la regla 10-20-30 de Guy Kawasaki. Aquí tenéis el enlace al vídeo donde él mismo explica en qué se basa esta regla 10-20-30, es decir, por qué la enuncia. Guy Kawasaki es es un gurú del emprendimiento y de la innovación sobre todo. Entonces él lo que dice es que la presentación de negocio tiene que tener 10 diapositivas, tiene que durar como mucho 20 minutos, es decir, él lo que dice es, si no eres capaz de contar en 20 minutos, es que no lo tienes claro. Si no eres capaz de expresar, es que no lo tienes claro en tu cabeza. Y además dice que utilicemos un tipo de letra de 30, de tamaño de 30. ¿Por qué? Porque de esa manera cabe muy poco texto en la diapositiva. Es decir, lo que él dice, utiliza imágenes visuales y poco texto, porque lo que tienes que contar, lo importante es lo que tienes que contar. No tengas a la gente leyendo las diapositivas, porque si van a leer las diapositivas, ¿para qué haces falta tú? Es decir, lo que dice Kawasaki es el alma, el espíritu del proyecto, la ilusión en el proyecto no se transmite con una diapositiva, se transmite con una locución, con un mensaje hablado. Y para eso están estos 20 minutos. Bueno, os animo a que veáis el vídeo porque la verdad es que es divertido. Y Kawasaki es, lógicamente, un buen presentador. Y finalmente, ¿a quién le presentamos el plan? Como decía antes, pues nos podemos encontrar con diferentes audiencias. Yo aquí he puesto 3 ejemplos, pero existen muchas más audiencias. A las administraciones públicas, ¿para qué? Pues para pedir autorizaciones, para pedir permisos. En ese caso, ¿en dónde tendremos que hacer hincapié? Pues si yo me digo para que me incluya, para que me dé una autorización para ejercer una determinada actividad, pues tendré que hacer mucho hincapié en mi capacidad técnica, porque si lo que quiero es que me autorice, pues es porque cumplo unos requisitos técnicos. Pero si yo me dirijo a una administración pública para que me dé dinero para desarrollar esa actividad, pues a lo mejor lo que tengo que poner en valor es el valor social que tiene mi proyecto. ¿Os acordáis? Que tenga un valor para la sociedad, pues que voy a crear empleo. Claro, esto va a depender. Si la administración que me va a dar el dinero es la administración pública con responsabilidad en empleo, pues yo tendré que hacer hincapié en que voy a crear empleo de calidad. Si la administración pública que me va a dar el dinero es pues la encargada de la innovación, pues tendré que hacer hincapié en lo innovador que es mi proyecto y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los bancos? Con los bancos es fácil. Los bancos tienen, lo que les tenemos que inspirar es seguridad. Es decir, aquí en el banco tenemos que hacer hincapié en lo sólido de la información que hemos utilizado para hacer nuestros cálculos, de lo responsable y experto que es nuestro equipo de trabajo y nuestro equipo promotor, y de lo valioso que es nuestro producto o servicio para el mercado. Es decir, a los bancos tendremos que demostrarles, incluso con algún estudio de lo que se llama pues un estudio de mercado previo, donde tengamos hasta clientes. Normalmente los bancos, cuando se les va a pedir dinero para poner en marcha un negocio, aunque parece increíble, muchas veces piden clientes. Pero ya tienes gente dispuesta o alguna declaración donde alguien te dice que si este negocio sale adelante te va a comprar tu producto o servicio. Eso muchas veces lo piden los bancos. Y lo mismo los inversores. Los inversores los hay de diferentes tipos. A los inversores les pasa un poco como a los bancos. Quieren saber si van a poder recuperar su dinero, quieren saber que no van a tener riesgo, pero también quieren saber otra cosa. Los bancos solo quieren que les devolvamos su dinero, mientras que los inversores quieren que les demos rentabilidad. Los inversores quieren obtener beneficio por ese dinero que les estamos dando, por ese dinero que les estamos pidiendo. Los inversores normalmente buscan 2 cosas. Una, obtener un beneficio
mayor que el que les daría otros productos financieros, que sé, letras del tesoro, este tipo de cosas, quieren tener un beneficio mayor. A lo mejor no les importa asumir un poco más de riesgo, pero también lo que quieren es saber que van a poder sacar su dinero en un determinado plazo. Entonces, los inversores no solo necesitan saber que el negocio es viable, sino que necesitan saber que en un plazo determinado, 2, 3 años, la empresa va a tener los recursos suficientes para volverles a dar su dinero, o sea, devolverles su dinero con los intereses, por ejemplo, correspondientes. Además, podríamos tener que presentar el plan pues, en nuestra página web para que lo vean los futuros clientes. Lo podemos presentar a nuestros empleados. En cada caso, los datos objetivamente son los mismos. El modelo de negocio es el mismo, la explicación técnica es la misma, pero quizá el énfasis a la hora de hacer esa presentación de la que hablábamos en la diapositiva anterior, lo vamos a hacer en aspectos. Para terminar, pues un pequeño resumen. El plan de negocio es un documento en el que se recoge la idea de negocio y la viabilidad de crear una empresa. Entre las fases del plan de negocio, pues destacan la introducción, el estudio de mercado, un plan comercial, un plan de producción, es decir, los procesos de la empresa, cómo es la organización, lógicamente, y una valoración. La valoración final puede ser una valoración final o puede estar inicialmente en el resumen ejecutivo, en esta introducción. La idea de negocio tiene que estar siempre basada en un ventaja competitivo, porque si no, no es viable en el mercado. Y, lógicamente, para llevar a cabo el plan de empresa es necesario la financiación a partir de diversas fuentes. Y aquí termino no solo con la unidad de aprendizaje número 2, sino también con la unidad formativa 18-20. Y además terminamos con todos los contenidos de este módulo MF 1888, que es planificación e iniciativa emprendedora.